Este proyecto nace en el marco de las acciones que está implementando el Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe. Fondo feminista que, como producto de sus ejercicios reflexivos y críticos, priorizó la realización del presente mapeo para fortalecer la comprensión de la interseccionalidad entre género y discapacidad. ¿Por qué realizar este mapeo? Para visibilizar el trabajo que vienen realizando las organizaciones de mujeres con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad, las organizaciones feministas y de mujeres que abordan esta intersección en América Latina y el Caribe hispanohablante. Además, para reconocer sus voces y encontrar las acciones que se pueden realizar para fortalecer sus ejercicios de colectivización. ¿Cuál fue el recorrido metodológico? Como primer paso, realizamos una etnografía virtual a través de 1.597 consultas en Internet, Instagram, Twitter, Facebook y Google. Se envió correo a 524 organizaciones de Latinoamérica y el Caribe hispanohablante. Se aplicaron 78 formatos accesibles a las organizaciones. Se realizaron 36 entrevistas semiestructuradas y finalmente mapeamos a 44 organizaciones. Resultados. A continuación les voy a contar algunos de los principales porcentajes encontrados. El 38% de las organizaciones surgieron por iniciativa de un grupo de mujeres. El 68% están legalmente constituidas. El 47% de las organizaciones está constituida entre 10 y 50 miembros. El 46% cuenta con una sede, de las cuales el 37% funciona en una sede prestada. El 40% de las organizaciones manifestaron que entre el 10 y el 30% de sus integrantes son personas con discapacidad. El 26% de las organizaciones manifestaron que el 0% de los miembros de la junta directiva o en cargos de coordinación son personas con discapacidad. El 35% de las organizaciones se dedican a capacitación, formación, difusión, comunicación y campañas. El 28% de las organizaciones incluyen todas las discapacidades. El 75% de las organizaciones trabajan en red y de estas el 30% de las redes son de cobertura nacional. El 60% de las organizaciones trabajan el tema de derechos sexuales y reproductivos. Las organizaciones de personas con discapacidad eran machistas, autoritarias y autócratas. El foco de nuestra organización era incluir a esas mujeres que hacían la pega, a las que no eran promovidas al directorio y quedaban en ámbitos como secretaria y tesorera, a las personas que hacíamos el trabajo. ¿Cuáles son los principales avances, logros y retrocesos en los derechos de las personas con discapacidad? Los avances, logros y retrocesos acá documentados hacen parte del ejercicio de sistematización de los testimonios de las organizaciones participantes en el proyecto Mapeo, Discapacidad y Feminismos con respecto a la implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los países de América Latina y el Caribe hispanohablante firmaron y ratificaron la Convención junto con el protocolo facultativo. Hablamos con algunas organizaciones sobre los avances, logros y retrocesos en la implementación de la Convención y este es el panorama. Un gran avance es la aprobación de leyes que establecen las garantías del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad y de las cuales son referentes Perú y Colombia. Aplaudimos estas iniciativas, pero es necesario fortalecer los procesos de capacitación en capacidad jurídica en las organizaciones. El trabajo en la modificación de leyes que impiden y restringen el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Aumentó el número de funcionarios con discapacidad en el sector público y privado, pero la gran mayoría están en cargos técnicos aunque cuenten con formación profesional. Según estas organizaciones, Colectivo Mujeres Diversas, Libertad, Conocimiento, Empoderamiento, de Pasto, Colombia, Liga de Cuerpos Incómodos, de México, Asociación Luchando contra Viento y Marea, de Perú, Gente Pequeña, de Guatemala, FEMUCADI, de Nicaragua. Se promueven leyes de cuotas e inclusión laboral, pero estas no se cumplen, y la representación de las mujeres con discapacidad sigue siendo menor y en muchos de los casos inexistente. Según Luna Irazábal, de Uruguay, y Gente Pequeña, de Guatemala. Se han adecuado los espacios físicos para que sean accesibles y las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. Según Centro Julia Pastrana, de Entre Ríos, Argentina. Se ha trabajado en la transformación y reflexión en los profesionales de la educación para eliminar imaginarios y prejuicios hacia las personas con discapacidad.
según Fundación Paso a Paso de México. Cuando se habla de la convención, se piensa en las personas con discapacidad de la ciudad, pero no en las personas de comunidades indígenas con discapacidad y quienes viven en la ruralidad. Según Aprovites de El Salvador y Liga de Cuerpos Incómodos de México. La formulación e implementación de algunas políticas públicas están desde un enfoque médico-asistencialista. Según Odisex de Perú, Centro Julia Pastrana de Entre Ríos, Argentina y Simudis de República Dominicana. No se cuenta con intérpretes de lengua de señas en los centros de salud. Los centros ginecológicos no están adecuados para las mujeres con discapacidad. Existen muchas barreras actitudinales y de comunicación. Según Luna Irazábal de Uruguay. La accesibilidad para los espacios físicos están en las zonas turísticas y no en las periferias. Según colectivo feminista Helen Keller de Brasil. No se respeta la autonomía de las personas con discapacidad y se promueven proyectos de educación domiciliaria generando exclusión. Según María Alfonsina Angelino de Argentina. Eliminación de pensiones que impactan las posibilidades efectivas de las personas con discapacidad. Según Mujeres con Capacidad de Soñar a Colores de Guatemala. Es muy lenta la garantía de derechos. Se rechaza la modificación de las leyes nacionales y su justificación es lo económico. Ha sido un trabajo arduo para eliminar las palabras que son discriminatorias hacia las personas con discapacidad. Hay violación de derechos de las mujeres con discapacidad, esterilizaciones forzadas, abusos, falta de acceso a la educación superior e inclusión laboral. Según Colectiva Mujeres Diversas, Libertad, Conocimiento, Empoderamiento de Colombia. En nombre de la discapacidad se generan recursos, pero no son las personas con discapacidad las que se benefician de estos. Según Felisa Ali Ramos de Bolivia. Es necesario promover políticas que aborden el tema de derechos sexuales y reproductivos desde una educación sexual integral para personas con discapacidad. En este video se menciona el feminismo, pero se aclara que no se desconoce la pluralidad y heterogeneidad de hacer feminismos. ¿Qué significa ser mujer con discapacidad en América Latina y el Caribe hispanohablante? Para hablar de mujeres con discapacidad se debe mencionar las situaciones de desventaja desde las cuales se enuncia. Por un lado, nacer o identificarse como mujer ya es una situación de desventaja en cuanto al género. La infantilización, desvalorización, eliminación de la autonomía es una constante en la vida y experiencia de las mujeres. Y por otra parte, nacer o adquirir una discapacidad conlleva a la persona a ser vista como objeto de caridad, anormal, incapaz. Cuando se unen estas dos variables, discapacidad y género, las desventajas se amplían a tal punto que ser mujer con discapacidad significa quedar al margen de todo. Mujeres organizadas luchando por sus derechos. Las mujeres y niñas con discapacidad experimentamos una discriminación por partida doble, lo que hace que estemos más expuestas a la violencia por motivos de género, los abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y la exclusión. FEMUCADI de Nicaragua. Las violencias sexual, física, económica, psicológica que atraviesan a las mujeres sin discapacidad son las mismas que atravesamos las mujeres con discapacidad. Sin embargo, estas se agudizan en razón a la discapacidad y el género. Las mujeres con discapacidad no tenemos acceso a la justicia, educación sexual integral, a información clara y verídica sobre nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Debemos enfrentar situaciones como la eliminación de nuestra capacidad jurídica, muerte civil de por vida y esterilizaciones y abortos forzados, con el argumento de que no podemos decidir sobre nuestras vidas. Vivir con discapacidad es como matar a un león por día, tener una gran batalla todos los días. Es complejo por la inaccesibilidad de la ciudad, la falta de apoyos para formar una familia porque se tiene una visión paternalista hacia las personas con discapacidad, especialmente hacia las mujeres con discapacidad. Leandra Migoto de Brasil. El feminismo debe de estar en clave de interseccionalidad. No es posible un feminismo que no acoja la amplia diversidad de mujeres y sus experiencias. El debate interseccional es necesario e inevitable. Es necesario en términos lógicos y es ineludible porque la vida es interseccional. María Alfonsina Angelino de Argentina. Las mujeres con discapacidad entrevistadas en su mayoría no se sienten reconocidas, respetadas ni acompañadas en el feminismo porque hace falta que los colectivos feministas las vean como sus pares, de forma solidaria y con empatía. Frecuentemente asumen prácticas de exclusión infantilizándolas,
desestimando sus experiencias, viéndolas como incapaces, reproduciendo así conductas capacitistas. Las mujeres con discapacidad tienen que gritar que sí existen y que sí tenemos derecho a los derechos fundamentales y a tener espacio en la sociedad. Colectivo feminista Helen Keller de Brasil. Se hace urgente que el feminismo nos incluya a las mujeres con discapacidad, construyendo agendas comunes que nos hagan parte integral de las luchas que se llevan a cabo, teniendo en cuenta la accesibilidad, el acceso a la información y comunicación y eliminación de barreras actitudinales. Cuando estuvimos buscando espacios, nos acercamos a un local feminista. Nos abrían el espacio, pero nunca nos incluyeron. En España, las organizaciones feministas y las de mujeres con discapacidad se han fortalecido articuladamente. En México nos dan chance, pero no nos incluyen. Liga de Cuerpos Incómodos de México. Es fundamental que los colectivos feministas y de mujeres comprendan que nuestras experiencias de vida son tan importantes como las del resto de mujeres y estas experiencias pueden aportar de manera significativa a la lucha por los derechos de todas sin excepción. Los espacios feministas son acogedores. Las mujeres se sienten protegidas, pero ¿son accesibles? Colectiva Polimorfas de Colombia. ¿La revolución feminista será interseccional o no será? Todas del color de tierra, de la montaña, de la cañada, las que guardan en sus pechos los cuatro vientos, la luz del alba, que poseen pasar.